Hoy es 22 de agosto de 2022. Hace exactamente 50 años ocurrió un hecho muy importante para la historia argentina, muy significativo para la historia de Chile también. 16 presos políticos que estaban en la localidad austral de Argentina, en Trelew, fueron asesinados, fusilados brutalmente en una base de la Marina Argentina, Rawson. Otros tres se salvaron en esa ocasión de fortuna, de no ser asesinados, fueron igualmente acribillados a balazos. Y una dictadura militar posterior terminaría ejecutándolo. Eso fue un acto muy brutal cometido por la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, y en que Chile tiene una participación muy noble. Veamos la historia. Los militares argentinos habían derrocado a Juan Domingo Perón en el año 1955. Primero el general Lonardi dijo sin vencedores ni vencidos, duró poco, un mes o algo más. Asumieron generales como Aramburu, que desataron una represión brutal y un antiperonismo, una represión del peronismo, que era la expresión del mundo popular, del mundo obrero, del mundo de los trabajadores, que incluyó no solo arrestar, torturar, detener, sino incluso mencionar la palabra Perón, mencionar el nombre de Eva Perón, la proscripción. Los militares, luego de algún tiempo, tuvieron un par de gobiernos civiles, uno de Frondizi y otro de el noble médico Arturo Illia, que se eligieron con la proscripción del peronismo, y que fueron también derrocados por los militares, que era el gran actor de la política argentina. Y lo eran desde el año 1930, cuando habían derrocado al gobierno constitucional radical. Bien, el asunto es que a fines de los 60 se produce el Cordobazo, el 69. Y el año 70, un naciente movimiento montonero de izquierda peronista secuestra a Pedro Eugenio Aramburu, que había sido el dictador cruel de la década del 50, lo somete a juicio, entre otras cosas, por su crimen y por secuestrar el cadáver de Eva Perón, y lo termina ejecutando. El año 69 se había producido, como decimos, el Cordobazo, un movimiento de masa muy rupturista en contra de la dictadura militar. Y los militares argentinos se encuentran entonces en contra de un movimiento guerrillero naciente, con varias organizaciones, los montoneros, la más importante, que secuestra a Aramburu y lo ejecuta, pero también con un movimiento de masa, el Cordobazo, el 69, el Rosariazo, y una CGT que se enfrenta derechamente en contra de la dictadura, y un general Perón que está exiliado en Madrid, que es el gran actor omnipresente. El año 70 gobierna en calidad de dictador Roberto Marcelo Levingston, que es derrocado por Alejandro Agustín Lanusse, que es el hombre fuerte del ejército argentino, quien asume. La CIA, el director de la CIA y Kissinger le ofrecen al nuevo dictador argentino que se haga parte de las acciones, primero para derrocar a Allende, impedir su elección y derrocarlo, y este no le acepta. Esto era muy peligroso para la democracia chilena, porque Argentina es un país grande, que tenemos fronteras comunes y que tenemos una dictadura militar. Y eso podía servir de el portaaviones para agredir a Chile. Y con militares abiertas y manifiestamente anticomunistas y antipopulares. Bien, el asunto es que el año 1972 el movimiento popular antidictadura y el movimiento guerrillero va creciendo y termina en los militares entonces por trasladar una gran cantidad de presos políticos que habían hacia Trelew, en el sur de Argentina, unos pueblos perdidos
para hacerle más difícil la labor a los abogados, donde destacan Rodolfo Ortega Peña, que se será asesinado poco tiempo después en pleno centro de Buenos Aires, Duhalde y González, que eran los grandes abogados defensores de presos políticos. Pero bueno, el asunto es que los mandan de allá, estos presos políticos donde está la cúpula del Ejército Revolucionario del Pueblo, Roberto Santucho, Correras Merlo, Osatín, que es de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la FARC, e importantes dirigentes montoneros, intentan fugarse. No consiguen fugarse todos, por una serie de errores de apreciación. Un guardia muere en los enfrentamientos al salir de la cárcel. Ellos se hacen de un avión y llegan a Puerto Montt. El problema para Chile era de marca mayor, porque uno de los problemas más graves e importantes, de los delitos más graves en el ámbito internacional, es la piratería aérea. Y esto mirado desde un punto de vista formal, estaba el secuestro del avión. Y había un agente del Estado argentino muerto. Y las personas que llegaron con el avión secuestrado a Puerto Montt y luego a Santiago, eran opositores a una dictadura, pero venían armados, habían matado a alguien y habían secuestrado un avión. Problema mayor para una revolución como la chilena de Salvador Allende, que caminaba por los pasos estrictos de la legalidad. Bien, el año anterior, al 22 de agosto de 1972, se había producido una reunión en Salta entre el presidente Salvador Allende y Alejandro Agustín Lanusse, el dictador argentino. El dictador argentino no quiso aceptar la oferta norteamericana de servir de puente para agredir a Chile. Y por el contrario, buscó un entendimiento con Chile, que fue un acto muy exitoso de la diplomacia chilena, dirigida por Clodomiro Almeida, porque al término de la reunión de Salta, así son las cosas de la vida, dijo Lanusse, le he terminado prestando plata a los comunistas, porque no prestó dinero a los chilenos para comprar trigo, no se hizo parte de las agresiones, y además esto que va a estallar después, el problema por la isla Picton, Leno Quinua, quedó acordado ahí de solucionarlo mediante un laudo arbitral con la corona inglesa, garantizado por la corona inglesa. Es decir, esto era muy bueno para Chile. Y cuando llegan estos guerrilleros que luchan contra una dictadura, ya lo hemos dicho, por causas más que justificadas, pero son un problema para el gobierno chileno. ¿Cómo ponerse mal con el gobierno argentino, que será dictadura, lo que usted quiera, pero nos presta dinero, llegamos a soluciones políticas, a problemas limítrofes que ellos podrían agudizar, y no se hacen parte de la agresión norteamericana en contra de Chile? Bueno, en la reunión de Salta del año 71, que concurre Allende y Alejandro Agustín Lanusse, el canciller Almeida y el canciller argentino, todo sale miel sobre hojuelas, pero esto podía echarlo a perder. Y llegan a Santiago de Chile los abogados de los sobrevivientes y de algunos de los muertos, y el 22 de agosto se conoce en Santiago que a las 3:30 de la mañana han fusilado 16 presos. Eran muchos más, pero estos eran los más importantes. Y los otros estaban en Santiago, residiendo en el cuartel general de investigaciones, donde había un trato muy especial, porque no eran presos, eran una suerte de alojados, pero tampoco estaban libres, porque el problema era de marca mayor. El Partido Socialista, otro partido socialista, no este, había hecho manifestación aquí en el Cerro Santa Lucía de solidaridad con los guerrilleros presos que estaban aquí en Santiago. La cuestión era que obviamente Argentina, la dictadura, iba a pedir la extradición. Y lo más razonable era, o lo que a los guerrilleros les convenía era que se fueran del país a rumbo a Cuba. Incluso había un avión de Cubana de aviación esperándolos en el aeropuerto Pudahuel. A todo eso la derecha hacía escándalo. El gobierno de Allende es la cuna de los guerrilleros, los terroristas de América Latina, todo un tremendo lío. Bueno, Allende invita a almorzar a los abogados de los
presos, abogados argentinos, a la moneda, y luego de eso pasan a la reunión política. El canciller Almeida hace un detallado recuento de todo lo perjudicial que podía ser para Chile, dejarlo aquí en Chile o permitir que salieran rumbo a Cuba y producir un desaire frente a un país tan importante como era para nosotros Argentina, y es. Todos los que intervinieron opinaron en la misma dirección. Piratería aérea, problema de legalidad, vamos a aparecer como la base de los guerrilleros contra Argentina, eso nos va a meter en un problema de marca mayor. Bien, los abogados cuentan argentinos, Dual de entre ellos cuenta que se iban hundiendo en la silla, porque iban escuchando todo en contra. Salvo don Eduardo Noboa Monreal, que en nombre del Consejo de Defensa del Estado hizo un alegato no jurídico, pero más bien jurídico que político, pero que en el fondo era defender a los guerrilleros que estaban aquí. Y que como telón de fondo teníamos el asesinato de 16 de ellos y acribillados 19 en la base naval de Rawson. O sea, no podíamos devolver a personas para que fueran asesinadas por una dictadura, pero también necesitábamos tener buenas relaciones con esa dictadura. Bien, cuando los abogados argentinos sienten que ya está todo perdido, todo hablando en contra, Allende toma la palabra y resume todo lo que hay en contra. Y dice, cuando todos esperan que diga, bueno, vamos a tener que operar de acuerdo a la legalidad, Allende da un puñetazo en la mesa y dice, pero esto es un gobierno socialista mierda y aquí no entregamos a ningún compañero. Esta misma noche se van para Cuba. Y efectivamente los guerrilleros, estaba ahí Roberto Quieto, Osatinki de Montonero, Roberto Santucho de Lerbe, Gorriarán Mello, incluso uno que es muy importante para esta pequeña historia, que Fernández Palmeiro, que tiempo después, va a justiciar al almirante Hermes Quijada, que sale en la noche, porque esto horroriza a Argentina, había una dictadura, pero no se puede andar fusilando gente en una cárcel. Y da una explicación burda, esta que da la dictadura, que se intentaron fugar, que atacaron a los guardias con armas, que los guardias respondieron. Bueno, y ese Hermes Quijada fue ajusticiado por Fernández Palmeiro, que estaba entre los que se estaban yendo de Chile. Y ahí hay un intercambio, porque Allende les manda un mensaje y un regalo a Santucho, y Santucho le devuelve el regalo. Pero esa es otra historia, ese es un libro que tengo. Digamos que en esos momentos difíciles el gobierno del presidente Allende actuó de acuerdo a los principios, de acuerdo a la tradicional amistad chileno-argentina, que solo ha sido opacada cuando hay dictadores locos, o la oligarquía manda ese país, pero la amistad chileno-argentina es tradicional, es sólida. Perón dijo alguna vez, si vamos a pelear con los chilenos por las islas Picto, Aguileno, Quinueva, no lo hacemos, mejor dinamitamos la isla, la amistad con Chile tiene que continuar. Los argentinos nos recibieron en masa cuando los chilenos huimos luego de la derrota de 1814, la Patria Vieja en Rancagua, y nos volvieron a recibir después del golpe militar en contra de Allende y de la democracia el 11 de septiembre de 1973. Es larga la amistad entre Chile y Argentina y tiene que consolidarse. Y bueno, este recuerdo del 22 de agosto habla de un momento trágico pero sublime de la lucha del pueblo argentino por su libertad y de la solidaridad del pueblo chileno y del doctor Salvador Allende con esa lucha que es nuestra lucha.